Bueno, vamos a ver este ahora. Bukele eterno. ¿Cómo cambió la constitución para quedarse? De eso, lo Fonseca. Nayib Bukele ha cambiado la constitución de El Salvador para perpetuarse en el poder. Un voto en el Congreso en El Salvador abre hoy la puerta a una reelección presidencial indefinida. Les hablo de una reforma express donde los aliados del presidente Nayib Bukele votaron para reformar la constitución de ese país. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, podría perpetuarse en el poder. Muchos ya lo están acusando de dictador, y lo cierto es que pruebas no les faltan. La tarde del domingo 9 de febrero de 2020, un contingente de decenas de soldados armados con fusiles irrumpió en el Palacio Legislativo de El Salvador, bajo las órdenes del presidente del país, Nayib Bukele. Fonseca, pero esto no es algo reciente. Esto pasó hace años. Que yo recuerde, fue en ese momento no gobernaba Bukele, o sea, estaba Bukele en la presidencia, pero el poder legislativo gobernaba era su oposición. Y su oposición quería rechazarle una serie de reformas a Bukele que le iban a permitir combatir a los criminales. Y esa asamblea opositora, que recordemos, esa asamblea opositora era de los partidos tradicionales que estaban compinchados con los grupos criminales de El Salvador, obviamente iban a rechazar la propuesta. Así que Bukele se tuvo que mandar El Príncipe. Si ustedes se leen El Príncipe, tengo que terminar el libro, pero ustedes, de las pocas cosas que vi del Príncipe, os puedo decir que Bukele se lo leyó. Bukele se lo leyó. Y de algo me dice que también se leyó las 48 leyes del poder. Este tipo de acciones, bueno, si la Asamblea Legislativa no va a aprobarme mi serie de leyes que sé que van a servir para el país, me va a tener que tocar utilizar el ejército. Y el ejército le dio la razón, porque El Salvador no es Venezuela. Ahí el ejército fue el que dijo, hey, vemos una buena causa, vamos a apoyársela. Y fueron aquí cuando tomaron esta asamblea. No, Leca está defendiendo a la dictadura y ya solo estoy analizando, gente. Faltan. La tarde del domingo 9 de febrero de 2020, un contingente de decenas de soldados armados con fusiles Respondiendo a lo de China, Ángel, la cosa que ya tengo todos los videos montados de hoy. Tendríamos que ver si me quedo acá hasta las 12 de la noche, tal vez. irrumpió en el Palacio Legislativo de El Salvador, bajo las órdenes del presidente del país, Nayib Bukele. Sin embargo, no podemos negar una cosa. 125 muertos en 3 días en El Salvador. La nación centroamericana ha roto el lamentable récord de homicidios, alcanzando hasta ahora 43 muertos por día, en un país que apenas supera los 6 millones de habitantes. 3 muertos por día, en un país que apenas supera los 6 Hermano, este tipo se tatuó cuernos en la cabeza. millones de Se tatuó cuernos en la cabeza y no es como el carajo de Garou. El de Garou por lo menos le luce. Este tipo... habitantes. El Salvador es uno de los países con mayor tasa de criminalidad del mundo. En 2019 era de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Desde que asumió Bukele fue del 7,8. ¿Qué está pasando exactamente en El Salvador? En el vídeo de hoy te lo cuento. Hey, miren, esto no tiene que ver tanto con el video, pero mucho que los gringos critican a los argentinos de por qué hay poca gente blanca en Argentina. ¿Acaso sois racistas? Y obviamente todos sabemos que no es así. Pero hey, ojito que en El Salvador, en ese montaje no había nadie negro. A ver. ¿Qué, 100.000 habitantes. Desde que asumió Bukele fue del 7,8. ¿Qué está pasando? No, voy a retroceder para ponerme a buscar a ver si hay algún negro en esa vaina. Pero sí, yo creo que hay más gente blanca en El Salvador que en Argentina. En Argentina yo he visto gente negra, en El Salvador yo no he visto ninguno hasta el momento. Exactamente en El Salvador? En el vídeo de hoy te lo cuento. Nayib Bukele puede convertirse en el presidente eterno del Salvador. La reforma de la Constitución que acaba de aprobarse en este país habilita la reelección indefinida del presidente. Esto ha llevado a que muchos se lleven las manos a la cabeza. Y diréis, ¿pero por qué? ¿Cuántas de esas personas? Me imagino que la mayoría de esas personas son gente fuera de El Salvador. A ver, otros países como España también permiten la reelección indefinida. Es decir, que no hay ningún límite en los mandatos de un presidente del gobierno. Y algo parecido pasa en Alemania, donde, por ejemplo, Angela Merkel aguantó más de 16 años en el poder. Y no creo que nadie vaya a decirme que Alemania no sea una democracia. Y sí, tenéis toda la razón. El problema empieza porque Bukele ha cambiado la Constitución a propósito. Y viendo la trayectoria del personaje y lo que os voy a contar en el vídeo de hoy, todo apunta a que lo hace para poderse perpetuar en el poder todo el tiempo que haga falta. Y os recuerdo que tiene 44 años. Pero es que además, El Salvador sigue en estado de excepción. Llevan ya 3 años así, con los derechos recortados como cuando estábamos en la pandemia. Y eso que la criminalidad ya ha bajado. Sin embargo, parece que Bukele está siguiendo punto por punto el manual del dictador. Ojo, ¿significa eso que no sea popular? Para nada. En las últimas elecciones se hizo con el 84% del voto frente a un 6% del opositor. ¿Son unas cifras discutibles que nos recuerdan a Corea del Norte? Totalmente. Pero nadie puede negar que Bukele es increíblemente popular en El Salvador. Literalmente ha acabado con la ultraviolencia que dominaba este país. Pero no... Ultraviolencia que tenía el país sin libertad y sin seguridad. Para el zurdo que vio el otro día que estaba diciendo eso de no, es que El Salvador está sacrificando libertad por seguridad. ¿Cuál? Si ni libertad tenían. No tenían ni libertad ni seguridad. Bukele, irónicamente.
No olvidéis nunca que Hugo Chávez también era muy popular en sus primeros años. Es prácticamente imposible instaurar una dictadura si no tienes apoyo popular. Por tanto, las preguntas que me hago en el vídeo de hoy son: 1. ¿Se ha convertido Bukele ya en un dictador? 2. ¿Es legítimo que el pueblo elija convertir a su país en una dictadura si le da buenos resultados en otras áreas? Y 3. ¿Por qué Trump apoya a Bukele de forma incondicional? Ya expliqué lo de Chávez en la reacción anterior que le hicimos a hipótesis de poder. No voy a volver a repetir eso acá. Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Reconócelo, a ti también te fascinan los asesinos en serie. Cada vez hay más podcasts y series de Netflix sobre True Crime. Antes veíamos películas de detectives, pero ahora el protagonista es el malo. ¿Pero por qué de repente nos fascinan tanto los psicópatas? La respuesta a esta pregunta está en True Crime, la fascinación del mal, un libro escrito por Vicente Garrido, el criminólogo más famoso de España, que os sonará por su entrevista con Jordi Wild. ¿Y dónde podéis encontrar este libro? Pues obviamente en Nextory, Sabía que me iba a recomendar una madre de estas. Hey, prefiero ver en Story antes que Podimo. a mi canal. Nayib Bukele es la etapa final de una historia que comenzó en los años 80. En esa década se desató una devastadora guerra civil en El Salvador que duró hasta el año 1992. En total, más de 75.000 salvadoreños perdieron la vida, sin contar con los 15.000 desaparecidos. Pero es que además, se estima que 1 millón de personas abandonaron el país por culpa de esta guerra. Es decir, hablamos de una quinta parte de toda la población salvadoreña. Y diréis, ¿por qué se desató esta guerra civil? Pues veréis, todo comenzó con la aparición del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en el año 1980. Este frente era una alianza de 5 partidos de izquierda que tomaron las armas patrocinados por el Partido Comunista Salvadoreño, que a su vez estaba financiado por el bloque soviético. El FMLN, que era como se le conocía por las siglas, lanzó una ofensiva en todo el país y estuvo a punto de tomar el poder e instalar un gobierno comunista como el de los sandinistas en Nicaragua. A ver, en este punto, justo en este momento, me imagino que más de ustedes están esperando lecta. Vamos, ya, aprovecha, búrlate de los comunistas, que los comunistas cagaron esta mierda. Todo empieza con comunistas guerrilleros cagándonos a todos. Esto es culpa de Cuba y la Unión Soviética, como siempre. ¿Quién lo diría? Los malos del siglo XX otra vez. Y os diré, ahora que lo pienso, con este resumen gracioso, acabo de resumir lo que estaba pensando. Y lo iba a rematar diciendo, ¿a qué coño voy a abrir la jeta si ustedes saben justo lo que iba a decir? Oh, coño, lo acabo de decir. XD. O sea, bueno, putos guerrilleros comunistas cubanos. El gobierno hizo todo lo que estuvo a su alcance para frenarlos, incluyendo el uso de los llamados escuadrones de la muerte, que se cargaron a decenas de miles de guerrilleros, pero también a muchos civiles que no tenían absolutamente nada que ver con la lucha armada. Por ejemplo, el arzobispo Óscar Romero, que fue asesinado después de que denunciara las atrocidades cometidas por estos escuadrones del gobierno. Les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Esto es parte de la célebre homilía con la que un día antes el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, precipitó su muerte. Durante esta época, el país entró en el caos más absoluto y el gobierno tuvo que pedirle ayuda a los Estados Unidos. Así que el tío Sam enseguida le mandó toneladas de armas y cientos de asesores para combatir a estas guerrillas comunistas. Recordad que estábamos en plena Guerra Fría, incluido el pase VIP para los militares salvadoreños en la Escuela de las Américas. Esa escuela que te enseñaba a cómo respetar los derechos humanos en caso de guerra. Pero es que además llegaron otros asesores desde países como Chile, Argentina y en general desde cualquier estado dispuesto a frenar la caída de otro país en manos del bloque soviético. Así que gracias a toda esta ayuda se evitó que el FMLN ganara la guerra civil. Pero cuando llegó el fin de la contienda, con el famoso acuerdo de Chapultepec en enero de 1992, el país quedó dividido entre la izquierda del FMLN y la derecha del partido Arena. Y fue entonces que el FMLN dejó las armas y se convirtió en un partido político con todas las de la ley. ¿Pero qué coño tanta gente estaría apoyando un partido político que viene de la puta guerrilla? Bueno, en este momento yo estaba pensando, es el siglo XX, no eran otros tiempos, la gente hoy en día ya es más inteligente, no apoyarían a un político que viene de una guerrilla, que viene de un grupo guerrillero que sembró bastante caos, dolor y sufrimiento en su país. Nadie es tan imbécil o pendejo para ir a votar a un exguerrillero para que se quiere tirar el poder y que no ha ocultado su filia a la guerrilla o al tráfico de cocaína. Definitivamente eso no va a pasar, ¿cierto? ¿Cierto? Gracias a este paso, en 2009, el candidato de izquierda, Mauricio Funes, ganó la presidencia y lo que el FMLN no pudo conseguir por las armas, lo logró en las urnas. Este 1 de junio de 2010 se cumple el primer aniversario de la gestión del presidente Mauricio Funes y del primer gobierno de izquierda que ha tomado las riendas del país. Sin embargo, aunque acabó la guerra civil en El Salvador, empezó otra igual de violenta. ¿Cuál? Pues ahora mismo lo vamos a ver. De Guatemala a Guatemala. Las maras es el nombre de las pandillas salvadoreñas y aunque resulte extraño, son un fenómeno importado. ¿Recordáis que os dije que hasta 1 millón de salvadoreños dejaron el país por culpa de la guerra civil? Pues bien, una parte muy importante de ellos se instalaron en los Estados Unidos, en particular en ciudades como Los Ángeles. Así que una vez instalados, los grupos más jóvenes comenzaron a imitar a las pandillas locales. Ya sabéis, las típicas del GTA. Es por eso que en la misma década de los años 80, mientras El Salvador se desangraba, algunos emigrados comenzaron a organizarse en grupos como por ejemplo la Mara Salvatrucha.
¿Y cómo pasaron estas maras de Los Ángeles a El Salvador? Pues muy sencillo, por una ley de deportación de 1996 que hizo que muchos de estos pandilleros fueran deportados a El Salvador. Por cierto, que en aquella época estaba de presidente el demócrata Bill Clinton. Oh, shit. Here we go again. ¿El resultado? Pues teniendo en cuenta que lo único que habían aprendido en Estados Unidos era disparar y lo único que había en El Salvador eran armas, pues ya os podéis imaginar lo que pasó. 125 muertos en 3 días en El Salvador. La nación centroamericana ha roto el lamentable récord de homicidios, alcanzando hasta ahora 43 muertos por día, en un país que apenas supera los 6 millones de habitantes. Esto dio inicio a un conflicto interno tan sangriento como la mismísima guerra civil. Os doy algunas cifras. Para el año 2018, es decir, el año anterior a la llegada de Nayib Bukele, se estimaba que había unos 65.000 pandilleros en el país. Pero si sumábamos a todos los que dependían del sistema de extorsiones, sicariato y lavado de dinero, la población relacionada con las maras llegaba al 500.000. Y para que os hagáis una idea, la población de El Salvador es solamente de 6,4 millones de personas. Vamos, que os podéis imaginar el enorme poder que tenían las maras dentro del país. En ese momento se había aceptado ya que cualquier gobierno, independientemente de si fuera de izquierda o de derecha, tendría que convivir con las maras y aceptar su existencia. Es más, las maras controlaban directamente zonas enteras imponiendo su ley. Y claro, aquí no hablamos de uno o dos bandos, sino de decenas de pequeños grupos luchando por el mismo territorio. Y qué curioso, ninguno de esos dos gobiernos, ya sea de izquierda o derecha, en El Salvador de ese entonces se le pasó por la cabeza, oigan, ¿y si luchamos contra ellos? La rivalidad entre Barrio 18 y Mara Salvatrucha 13 fue creciendo hasta puntos insostenibles. Los asesinatos diarios se multiplicaron en El Salvador durante los 90. Estas organizaciones comenzaron a controlar territorio donde el Estado salvadoreño no estaba hasta el punto de tener presencia en el 94% de los casi 300 municipios que conformaban El Salvador. Como os podéis imaginar, el caos y la violencia fue tal que en 2015 El Salvador se había convertido en uno de los países más peligrosos de todo el planeta. La tasa de homicidios llegó a 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mucho más alto que el de Venezuela o el de Colombia o el de muchas zonas que están en guerra. En un país de 6 millones de habitantes. Y como os podéis imaginar, este fue el escenario perfecto para que llegara Nayib Bukele con su promesa de terminar de una vez por todas con las dichosas maras. Bukele, El Salvador. Lo irónico no es que Bukele llegara haciendo esa promesa, lo irónico es que la cumplió. Cuando lo normal en Latinoamérica es que no ocurra eso. Para poner orden, hacía falta un personaje fuera de lo común, y es entonces cuando apareció Nayib Bukele. ¿Pero de dónde salió este buen señor? Pues atentos, porque os va a sorprender. El presidente de El Salvador tenía 10 años cuando el grupo, cercano a su familia, dejó las armas. Ya adulto, lo asesoró como publicista y fue alcalde con su apoyo, pero lo expulsaron. Bukele no solo pertenecía a las filas del FMLN, sino que además provenía de una familia que tenía vínculos con la guerrilla comunista. Sí, habéis oído bien. Uno de los héroes de la nueva derecha fue un jugador del equipo contrario. Lo que quiero decir es que... Lo que me sorprende no es eso, lo que me sorprende es las conexiones de la familia. Ok, y eso sí que no me lo esperaba. La relación con el FMLN fue una relación de siempre, cuando no era conveniente hacerlo, cuando era necesario hacerlo, porque fue una relación de verdad, no una relación de negocios, no una relación de corrupción, no una relación de interés. Habéis oído bien, Bukele no solamente pertenecía al FMLN, sino que además fue una de las piezas más importantes del partido. Para que os hagáis una idea, llegó a ser uno de los jefes de la propaganda electoral. Y de nuevo, vamos a dejar que Bukele nos explique qué es exactamente lo que sucedió. El partido se volvió a unir, logró unirse después de la debacle electoral del 99, que Facundo perdió contra Paco Flores. Y fuimos a buscar el FMLN, fuimos a buscar a Fabio Castillo y le pedimos la cuenta publicitaria. En ese momento Fabio Castillo dijo, les voy a dar la cuenta por 2 razones. Primero, porque se la merecen, porque son personas de confianza, porque creemos que van a hacer un buen trabajo. El FMLN... ¿Cómo me encantaría que Jordi Way logre entrevistar a este cabrón? O sea, ya Jordi logró entrevistar a María Corina Machado. Sería interesante que logre entrevistar a Bukele. La cosa es aceptar a Bukele. Me encantaría. O sea, sería interesante escucharlo de primera mano de con qué cosas nos sale. Puso al frente de su agencia de publicidad a Nayib Bukele. Así que con su ayuda, este partido logró el triunfo electoral del candidato Mauricio Funes y se hizo con el poder de El Salvador en el año 2009. Para ese momento, la figura de Bukele empezó a brillar con mayor fuerza. Tanto es así que en 2012, cuando apenas tenía 30 años, decidió afiliarse al partido para solicitar ser el candidato a la alcaldía del nuevo Cuscatlán. Este fue su primer paso en la política. Más tarde se presentó para el cargo de alcalde de San Salvador, que es la capital del país, y ganó las elecciones. Nayib Bukele recibió de manos de Norman Quijano la vara edilicia. San Salvador, nuestra ciudad capital, tiene un nuevo alcalde. Sin embargo, en 2016, los miembros del FMLN declararon traidor a Bukele por fundar su propio partido, Nuevas Ideas. Esto le vino como anillo al dedo porque lo que planeaba Bukele era despegarse de la izquierda y crear su propia ideología ciberpunk. El pilar de la ideología de Bukele es el llamado populismo digital. Parece que su experiencia en publicidad le hizo ver todo el potencial que tenían las redes sociales y ya os digo yo que lo explotó al máximo. Twitter, Instagram... ¿Por qué creen que le dije que Bukele salió de Instagram? Y TikTok son su terreno para dar órdenes, publicar propaganda, refutar argumentos contra su gestión e incluso replicar a otros presidentes. Bukele ha utilizado estos medios para difundir sus discursos, pero además se ha vendido a sí mismo como un outsider de la política que quiere romper el sistema y se centra sobre todo en acabar con la violencia. Y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a atender adentro. Y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos,
Vamos a bajar de 2 tiempos a 0 tiempos de comida. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. ¿Y qué pasó cuando llegó a la presidencia de El Salvador? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Bukele presidente. Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador el 1 de junio de 2019 tras ganar las elecciones del 3 de febrero con aproximadamente el 53,1% de los votos. Y en apenas 6 años logró ponerle fin al mayor problema que acosaba el país. El Salvador es uno de los países con mayor tasa de criminalidad del mundo. En 2019 era de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Desde que asumió Bukele fue del 7,8. Desde que llegó al poder, Bukele metió en las cárceles a por lo menos 80.000 integrantes de las maras y algunos más. Y es aquí donde la figura de Bukele empieza a mostrar sus grises oscuros, porque para iniciar la pelea contra las maras, este político usó una herramienta que era tan necesaria como a la vez polémica: el estado de excepción. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Con esta medida extraordinaria, el gobierno de El Salvador tendrá un plazo inicial de 30 días. El régimen de excepción restringe la libre reunión, el derecho a un defensor público. Podrán interceptar llamadas telefónicas y permiten las detenciones sin orden judicial, sin explicar motivos, y se aumentan de 72 horas a 15 días. Y ya sabéis cómo funcionan estas cosas en algunos países, sobre todo en Latinoamérica. Lo que parecía que iba a ser una medida temporal se convirtió en permanente. Es más, incluso todavía hoy en día el estado de excepción sigue vigente en El Salvador. Y sí, ya sé que muchos me vais a criticar ahora por hablar mal de Bukele, sobre todo los salvadoreños. Pero no podemos criticar a Maduro y mirar para otro lado cuando alguien hace lo mismo, aunque sea alguien nos guste. Bueno, a ver, mira, Bukele no, Fonseca. Todo lo que habéis dicho acá es verdad, pero aquí está el matiz. No puedes. Lo que hace que odiamos a Maduro no es simplemente que sea la etiqueta de dictador. O sea, aquí comparar a Bukele y a Maduro no son un punto comparable. O sea, ambos son dictadores, sí. Pero mejor dicho, mientras que uno es alguien que se ha convertido en dictador poco a poco gracias a que los medios salvadoreños lo han apoyado y que este ha buscado el bienestar de su país y buscar la mejoría, Maduro es un tirano que secuestró al país para convertirlo en su patio de narcotráfico, acabando con la oposición, expulsando a millones de venezolanos del país, aliándose con los criminales para convertirlos en sus propios escuadrones de terror. En Venezuela tenemos escuadrones de terror por coñazo. O sea, no hay punto de comparación. ¿Qué se parece? No es que uno está teniendo mucho poder y el otro tiene mucho poder. Ya, esa es la similitud. De resto, tienen demasiada diferencia. Me parece hasta ofensivo. Normal que vayas a ofender a los salvadoreños si haces esa comparativa, porque no la hay. Pues no saldría más fácil comparar a Bukele con, no sé, con Roosevelt o con Angela Merkel. Digo yo. Yo creo que que sería su paralelismo con ellos. Carajo, te creo si me comparé a Bukele con Marco Pérez Jiménez. Y recuerdo que Marco Pérez Jiménez también persiguió a sus disidentes políticos, que no es que fuesen malas personas algunos, depende. Digo, recordemos que Marco Pérez Jiménez le hizo un golpe de estado al primer presidente democrático genuino de Venezuela. Y es más fácil comparar a Pérez Jiménez con Bukele, pero comparar a Bukele con Maduro, o peor, como llegaron a ver algunos, compararlo con el bigote chistoso, que ya eso es pasarse de mongólico. No somos lo suficientemente políticamente inmaduros. Ahora bien, la otra cuestión es cómo logró que se votara ese estado de excepción. Y sí, lo hizo al más puro estilo Nayib Bukele. La tarde del domingo 9 de febrero de 2020, un contingente de decenas de soldados armados con fusiles irrumpió en el Palacio Legislativo de El Salvador, bajo las órdenes del presidente del país, Nayib Bukele. Ese día Bukele mostró su lado más autoritario. Pocos fueron los diputados que se animaron a contradecir a Bukele y por tanto se aprobó el estado de excepción. Ahora bien, no penséis ni por un momento que esto fue lo único malo que hizo Bukele. El 1 de mayo, la Asamblea Legislativa de El Salvador, que como habían ganado las elecciones, legítimamente estaba controlada por el partido de Bukele, hizo lo que Pedro Sánchez querría hacer y por suerte todavía no puede. Sustituyó a los 5 magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general, el señor Raúl Melara, y los cambió por integrantes de su partido y gente total y absolutamente afín y leal a Nayib Bukele. Eso sí, esto fue un paso crucial para avanzar también en su lucha contra las maras y llevarla a fondo, porque como ya no tenía oposición en el Congreso, ni tampoco jueces que cuestionaran la aplicación de sus métodos, tenía las manos libres para llenar las cárceles con los pandilleros. Si bien en otro contexto yo diría, oye, eso es muy de hijo de puta, ¿no? Porque sí, es algo muy de hijo de puta. Les recuerdo que esos partidos opositores no es gente outsider nueva que se metió ahí para llevar la contraria a Bukele porque pensamos que el carajo está haciendo mal. No, eran partidos tradicionalistas que ya tenían rato compichados con los grupos criminales y que le estaban poniendo freno a Bukele no por proteger la democracia o cosas así por el estilo, no, lo hacían era para proteger sus intereses y seguían luego con los pandilleros. Y si de repente esos mismos magistrados decían, dale, vamos a apoyar a Bukele, tal vez tenían miedo de que los mismos pandilleros fuesen y acabasen con ellos. Así que o te los quitabas de encima o te los quitabas de encima.
Los pandilleros de las maras en El Salvador huyen por los montes como ratas y se han inventado toda clase de escondites o caletas para evadir a las autoridades. Es más, ¿cuál diríais que fue la reacción de los salvadoreños al ver todo esto? Pues... Ayer Nayib Bukele consiguió un aplastante triunfo en las elecciones presidenciales. Los resultados todavía no son oficiales. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador refiere que se tiene un 70% de los votos escrutados. Pero ya se habla de más del 80% de los votos a favor. El problema. Veis, aquí hay una gran diferencia. Los propios salvadoreños están apoyando que Bukele haga estas cosas. Pero la gran mayoría de salvadoreños, mientras que en Venezuela, cuando estaba Chávez, sí, Chávez tenía apoyo. Pero la mitad del país, Venezuela, vamos a decir un 49%, estaba en contra de las cosas que estaba haciendo Chávez. Estaba diciendo, hey, Chávez está haciendo aquí mal. Y actualmente, con Maduro, el 90 y 100% de los venezolanos están en contra de todo lo que haga Maduro. No puedes comparar los Maduro Fonseca. Son muy distintos. El problema es que la Constitución de El Salvador no permite ser reelecto. Pero si no podía ser reelecto, ¿cómo se pudo presentar a las elecciones? Pues porque 6 años antes se retiró de la presidencia y puso a dedo a otra persona. Pero vamos, que esto es más un intento de life hack que otra cosa. La Constitución prohíbe que quien haya sido presidente en el periodo inmediato anterior busque otro periodo. La Sala de lo Constitucional, torciendo la lógica hasta confundir, interpretó que con lo de periodo inmediato anterior, la Constitución no se refiere al que ocurre previo a las elecciones, sino al que ocurrió antes de ese. Y para ampliar Trump no intentó algo parecido, lo de reinterpretar la Constitución a su conveniencia. la polémica, el Tribunal Supremo Electoral anunció en septiembre de 2020 que no habría voto desde el extranjero. Esto significa que casi un tercio de los salvadoreños que residen fuera del país no pudieron votar en las elecciones. Y por tanto, en esos comicios, Bukele sacó más del 84,60% de los votos. Vamos, que a la gente le daba igual lo autoritario que fuera, porque estaba manteniendo seguro el país. Ahora bien, en esas elecciones también hubo un montón de irregularidades. Por un lado, hubo fallos en la transmisión de los resultados preliminares. Además, el Tribunal Supremo Electoral dio los resultados con varios días de retraso y algunos partidos denunciaron que había actas adulteradas. Pero bueno, suponiendo que Bukele de verdad ganara por esa mayoría, eso no quita que su respeto por la separación de poderes sea el mismo que el de Pedro Sánchez. Ok, miren, yo tengo más confianza en yo tengo más confianza en Fonseca y sus fuentes que en Sabrina Tórtola y sus fuentes. Pero igual voy a señalar este detalle, y es que, mira, hay medios de comunicación que están en contra de Bukele, dan sus propios resultados, o sea, dan su propio análisis como que para decir Bukele tiene otra posición acá. No, ahorita no tengo el ejemplo. ¿Se acuerdan de la salvadoreña que mencioné que reaccionó a Sabrina Tórtola? Sabrina Tórtola agarró un reputado periódico allí que estaba criticando a Bukele. Y esta salvadoreña investigó a fondo ese periódico, el artículo que lo hizo y la fuente de ese periódico que estaba diciendo Bukele está haciendo coño de madre, está haciendo dictador, está haciendo mal, tiene trapos sucios, y terminó descubriendo que la fuente de ese artículo, de ese reputado periódico, eran por un lado Arial B y por otro lado ellos mismos. Ya, tendríamos que reaccionar al video, pero fue como una pirueta que fue: vamos a criticar a este carajo, vamos a decir que este coño no es trigo limpio, pero nos estamos basando en conjeturas, artículos y vergas y por el estilo sacados de nuestros cojones, pero ellos ponían, no, nuestra fuente es otro lado, y ese otro lado iba para otro lado, y ese otro lado acababa en ellos mismos. O sea, era como un círculo, una vaina así. Solo espero, tendría que ver otra vez ese video para que ustedes entiendan mejor cómo fue esa vaina. Solo espero que Fonseca no haya caído en una trampa similar de esas. Aunque en el caso de Bukele esté dando resultados en otras áreas. Ahora no solamente ha modificado la Constitución para poderse presentar por segunda vez, sino que también ha eliminado la segunda vuelta. Eso significa que ahora el presidente será el que más votos tenga en una primera vuelta. Esto debilita a la oposición, y al estar más fragmentada, y aumenta la posibilidad de ganar para Bukele. Y teniendo en cuenta que solo tiene 44 años, pues tiene cuerda para rato. Eso iba a decir, el mínimo si va a seguir teniendo el apoyo como es, y se acaba la transparencia en el sistema electoral del país, es mínimo 20 años más. Todo cuando ya hemos visto su ambición desmedida por el poder con la toma del palacio y el cambio de la Constitución. Pero lo más preocupante es la persecución a sus opositores. Arrestan en El Salvador a Enrique Anaya, abogado constitucionalista crítico de Bukele, por presunto lavado de dinero. No se sabe si Anaya es culpable o no lo es. Lo que sí se sabe es que antes de ser arrestado fue muy crítico con Bukele. Otra de las detenidas es Violeta Mengíbar, exalcaldesa de San Salvador. Y no es que Bukele sea especialmente conocido por luchar contra la corrupción. Sin embargo, en septiembre de 2019, poco después de asumir la presidencia, Bukele firmó con la OEA la creación de la CICIES, una comisión internacional de apoyo al combate de la corrupción. El 7 de junio... Tengo entendido que Bukele creó esa vaina, pero la eliminó
porque pusieron a un sujeto. Tengo entendido que, voy a ver cómo continúa Fonseca, pero tengo entendido que Bukele eliminó esa bicha porque la OEA puso a un sujeto salvadoreño que estaba siendo investigado por corrupción y que en el momento que ese sujeto agarró esa posición política, dijo, vamos a investigar a Bukele por corrupción. ¿Qué pasa? Bukele lo eliminó esa vaina. Eliminó esa organización porque una de las condiciones era no vayan a poner a ningún salvadoreño a cargo, a ninguno. Y justo van y poner a un salvadoreño que también está siendo investigado. Algo así fue esa vuelta. Secretario general de la OEA. Me imagino que Fonseca está poniendo ese caso para mencionar esa vaina de no, mire, Bukele creó un organismo anticorrupción y lo eliminó porque se pusieron a investigarlo a él. Normal, se le violaron una de las condiciones. OEA, Luis Almagro, confirmó el cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad de El Salvador, CICIES. En un comunicado, Almagro dijo que las diferencias públicas con el gobierno de El Salvador, incluida la asfixia de la CICIES en las últimas semanas por parte de la Fiscalía General de la Nación, hicieron imposible la continuidad de sus labores. Todo esto ocurrió poco después de que esta organización se pusiera a investigar al gobierno. Ahora, sin un organismo independiente para juzgar la corrupción, es más fácil encarcelar a alguien que llevar una bandera LGTB en Oriente Medio. Y una vez que están ahí, es prácticamente imposible salir. Y diréis, ¿por qué? A ver, ¿recordáis el estado de excepción? Pues bien, este estado de excepción impide a los acusados acceder a la asistencia legal y sus casos son postergados ad eternum. Total, ya que construyes la cárcel más grande del mundo, tienes que llenarla. Periodistas de El Faro temen ser detenidos tras reportar sobre presuntos vínculos de Bukele con las pandillas. Y por supuesto, hay una persona a la que le ha encantado esta idea. ¿Quién? Pues ahora mismo lo vamos a ver. ¡Qué ironía! ¿Se acuerdan cómo digo ahí? Miren, piensa esto. ¿Qué sentido tiene que Bukele esté aliado con las pandillas, que tenga vínculo con las pandillas cuando ha cazado a la mayoría de pandilleros de El Salvador? O sea, no, yo voy a cazar a la mayoría de pandillas, pero al mismo tiempo voy a estar vinculado con las pandillas. Y periodistas investigando a Bukele por su vínculo con la pandilla, si bien prefiero que los periodistas tengan libertad, recordemos, como dije, y es que en El Salvador la oposición de Bukele no es gente nueva, no es como oposición venezolana queriendo derrocar un régimen, es partidos tradicionales que quieren quitarse a Bukele de encima para poder regresar al poder. Y esos son los coños que intentan entrar por donde sea. Y eso hasta, como lo he comentado, eso me lo ha comentado hasta otro salvadoreño, que es, no, lo que pasa es que no apoyamos la oposición contra Bukele, porque los opositores de Bukele no son gente nueva, son los tradicionalistas de siempre que estuvieron cagando al país. Obviamente esa gente es la primera que quiere quitarse a Bukele encima. Si sale alguien, opositor nuevo, o sea, un nuevo candidato, opositor a Bukele, que también promete luchar contra las pandillas, pero preservar la democracia y a su vez mejorar otros aspectos del país que son necesarios, a lo mejor, y de repente Bukele ahí sí pierde popularidad y la gente va y vota ese coño. Pero si van a seguir siendo las mismas ratas de siempre, no, los salvadoreños no van a cambiar de parecer. Sin ofender, pero qué horrible es acrónimo. La verdad. El Sugar Daddy americano. Bukele fue el primer presidente en ser invitado al despacho Oval después del triunfo electoral de Donald Trump. Esta visita fue interpretada por muchos como un respaldo político para Nayib Bukele. El presidente de El Salvador ha sabido muy bien cómo alejarse de la izquierda y cómo crear su propia ideología. Otra cosa, son independientes esos periodistas, porque si hay algo que ha aprendido de periodismo y es que por más que a los periodistas les enseñen ética periodista, a la mínima que se unen a una editorial con su sesgo propagandístico, esa ética periodista se va a joder el coño. Pero no solo eso, también se ha vuelto todo un referente de la nueva derecha. Está claro que la nueva administración de Estados Unidos no va a cuestionar en absoluto sus métodos ni sus objetivos. A ver, tampoco es que Biden pusiera demasiados reparos para lo que estaba sucediendo en El Salvador. Irónicamente hay libertarios que dicen que Bukele es de izquierda. Pero está claro que esta buena relación entre Bukele y Trump tiene algo más. Un precio. El acuerdo con Estados Unidos para acoger deportados es por $6 millones por un año de servicio. El pacto es así de sencillo. Bukele va a aceptar a 238 deportados venezolanos más una cantidad de salvadoreños expulsados de los Estados Unidos a cambio de esos $6 millones. Y todos ellos van a ser alojados en el CECOT, o sea, en la prisión de Bukele, que con 40.000 plazas disponibles tiene capacidad más que de sobra para recibir a este nuevo turismo de deportación. Y aquí es donde viene la otra parte del truco en el transporte de los deportados. Porque al ser enviados por Washington, que les envían a un territorio extranjero, quedan fuera de la jurisdicción estadounidense y por tanto entran en la de El Salvador. El problema es que, como ya os he dicho, este país sigue en estado de excepción, lo que hace casi imposible que sean asistidos por un abogado para apelar su condena. Es decir, que ahora Trump tiene barra libre para deportar a cualquiera y que este no pueda volver. ¿Y cuándo terminará el estado de excepción? Pues no lo sabemos, pero por ahora nada apunta a su final.
El régimen de excepción en El Salvador cumplirá 3 años en vigor a fines de marzo, tras la más reciente prórroga aprobada este martes por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista. Y hay que tener en cuenta que la tasa de homicidios pasó de 53 por cada 100.000 habitantes en 2018 a solo 1,9. O sea, ahora es más baja incluso que la de Uruguay, que es del 10,5. Sin embargo, el régimen de... Como que Uruguay tiene 10,5. Uruguay, algo mal estás haciendo con el tamaño que tienes. Si bien no eres Salvador, para el tamaño que tiene Uruguay, ¿cómo que 10,5? Uruguay, ¿qué coño Uruguay? excepción sigue. Aunque muchos aplauden el éxito de Bukele en su lucha contra las maras, y yo estoy entre ellos, también hay muchas personas que no tienen nada que ver con ellas y que comparten las mismas camas de metal que los pandilleros. Este limbo judicial del estado de excepción permite que cualquiera que entre tenga una estadía en el Hotel Bukele por tiempo indefinido. Y lo mismo sucede con... Tengo entendido que toda otra cosa que me han comentado a varios salvadoreños también es que sí han metido gente inocente presa, lamentablemente, pero que esa gente inocente eventualmente es liberada. Pero que esas personas inocentes liberadas, casualmente los medios críticos a Bukele no lo mencionan. Pero bueno, una anécdota. ¿Ustedes se acuerdan cuando Bukele invirtió millones de dólares en Bitcoin? Que salieron un montón de medios de comunicación criticando a Bukele diciendo que fue una pésima idea y luego el Bitcoin se desplomó. Y cuando el Bitcoin se desplomó, todos esos medios de comunicación salieron a criticar a Bukele diciendo: Bukele, vas a quebrar el país, deberías vender esos Bitcoin para medio rescatar la plata, la cagaste, renuncia. Bueno, esos mismos medios de comunicación no dijeron nada cuando el Bitcoin subió de precio, que joden. De hecho, miren cuánto cuesta el Bitcoin ahora mismo. $117,771. Quiero ver una cosa. Cuando Bukele compró Bitcoin, ¿cuánto lo compró? Y eso que vamos en bajada porque estaba en 123,000, ¿cierto? Ajá. El Bitcoin estaba a un precio aproximado de $52,000. Esta respuesta es generación Bolivia para referencia. Bueno, el Bitcoin ahora mismo ronda los $120,000. ¿Cuánto dinero Bukele con esa jugada? Esto lo estoy haciendo por la investigación, por la curiosidad, pero también para demostrar una cosa, y es que esos medios críticos a Bukele, que le criticaron esta vaina, como digo, no han dicho un coño a la madre de esto. No le dijeron: Bukele, nos equivocamos, felicitaciones, hiciste algo bien. De la de dictador te la sabes, pero hiciste algo bien. No dicen nada, se cayeron como una putita. Y sabéis lo gracioso, que Bukele lo mencionó en Twitter. Bukele se burló de ellos, de: hey, toda esa gente que me está criticando, ¿por qué coño de la madre no han dicho nada? Le di varios días para que abrieran la boca, pero no han abierto la boca. Incluso compartió memes burlándose de esa gente, de esos periódicos y de la ética periodista esa vaina. O como digo, la ética periodista se fue de sabático. No es que Bukele sea bueno o alguien malo. No es que la oposición sea buena o mala, no es que los periodistas sean buenos o malos. Están estas típicas escalas de grises donde cada uno es hijo de puta a su manera. Pero bueno, aquí tiene: El Salvador multiplicó su inversión inicial teniendo una ganancia bruta de más de 223 millones, sin considerar posibles ventas variantes, ventas parciales o estrategias de trading, rentabilidad, Bukele ha dicho que no venderá Bitcoin, sino que esperará a precios aún más altos. Por ejemplo, 1 millón por Bitcoin, como predicen algunos maximalistas. Y listo. Parece curioso, ¿no? El pequeño problema es que deportaron de Estados Unidos a inocentes. Me refiero a 5 inocentes. Se me cree que el caso de Quilma Abrego García. Mira, yo no sé cómo Estados Unidos. Yo de Estados Unidos sí me espero que deporten a alguien inocente. Así que le va a tocar a El Salvador demostrar que esta persona genuinamente es inocente. Pero hay un detalle. ¿Cómo saber ¿Qué sabemos del caso de Quilma Abrego García? El migrante que Estados Unidos deportó por error a la megacárcel de El Salvador. Bueno, mire, por lo que sé, en la cárcel de El Salvador, al menos con las maras salvatruchas, no meten a alguien que no esté bien demostrado que es un hijo de puta. De Estados Unidos sí me imagino que haya deportado por error. Pero si de verdad el carajo es inocente, le va a tocar a El Salvador liberarlo después, ¿no? Pero ¿por qué fue que lo deportaron? Estados Unidos, por decirle en inglés, bajo sospecha de pertenecer a una pandilla. Las razones fueron las mismas que su primer arresto en 2019. Una gorra y una sudadera de los Chicago Bulls y presunto testimonio de un informante anónimo. Aunque el juez ya había desestimado esas pruebas en 2019, las autoridades estadounidenses consideraron suficientes para enviarlo a la megacárcel construida en Nayib Bukele. Aquí sí te puedo decir que hay algo raro, y es que en Estados Unidos existe la jurisprudencia. Es decir, si un juez desestimó a estos coños porque pertenezca a una pandilla, teóricamente no pueden volver a juzgarlo por lo mismo. Es decir, no, ya este coño se demostró que no pertenece a una pandilla, por lo tanto no pueden volver a enviarlo para la misma mierda. Para enviar la megacárcel construida en Natal, El Salvador, y ha sido usada por Estados Unidos para deportar y recluir a supuestos criminales. Si bien la Casa Blanca ha reconocido que la deportación se trató de un error administrativo, se niega a resarcirlo.
Abrego García ahora se encuentra en un limbo legal entre los gobiernos de Salvador y Estados Unidos. Lo que ha pasado en los últimos días. Bueno, ¿sabéis quién? Pero aquí hay un detalle. Esto no es culpa de Bukele, esto es culpa de Estados Unidos. Pero ahora que está en responsabilidad de Salvador, va a tocar al Salvador liberarlo. Esto fue el 16 de abril de 2025. La defensora de derechos humanos Carolina Jiménez señala que hasta el momento ni Estados Unidos ni El Salvador ha querido cumplir con las disposiciones judiciales. Si esto es verdad, si Bukele es inocente y lo deportado por error, qué feo. Pero el detalle es un caso de los miles que hay de esto, de culpables. Yo prefiero que no arresten a ningún inocente, pero lamentablemente ocurre esto. Lo que va a tocar es liberarlo. Tocará a ver qué hará El Salvador o los Estados Unidos. Al menos sé que por el lado de Estados Unidos se van a limpiar las manos, de eso sí estoy seguro. No encuentro a la brujita, no es nominosa. ¿Y quién es? A ver si la cosa ya. Vamos a terminar el video de Fonseca y a ver si ahorita busco la caraja esta. Con los que son enviados desde Estados Unidos, lo cual le viene como anillo al dedo a Donald Trump. Y ojo, porque esto incluye tanto los integrantes del Tren de Aragua, que estamos todos de acuerdo en que tienen que ir a la cárcel, como aquellos que no lo son, pero les confunden por ellos. Estados Unidos se llevó aviones llenos de personas antes de que se pudiera hacer tal desafío, escribió Boasberg. Y ahora ha salido a la luz evidencia significativa que indica que muchos de los que actualmente están enterrados en CECOT no tienen conexión con la pandilla y por lo tanto languidecen en una prisión extranjera con acusaciones endebles, incluso frívolas. Sin embargo, al apoyar a Donald Trump en su principal objetivo, que no olvidéis que es deportar a los inmigrantes, Bukele tiene el apoyo del tío Sam para hacer lo que le venga en gana. A diferencia de Tailandia, que lo veíamos el otro día, este hijo de puta sí que es su hijo de puta. Y es muy probable que pueda hacer cualquier cambio constitucional sin que Estados Unidos diga esta boca es mía. Así que llegados a este punto, turno para vosotros. ¿Creéis que Bukele ya se ha convertido en dictador? ¿Le da legitimidad No le era ya. el apoyo del pueblo, que sí que lo mantiene? ¿Terminará algún día el dichoso estado de excepción? ¿Merece la pena sacrificar la libertad y los derechos políticos y civiles a cambio de tener seguridad? Mira, Fonseca, justo lo que había dicho, lo dije al inicio, te lo voy a decir así. Te lo voy a comentar aquí mismo, Fonseca. ¿Merece la pena sacrificar libertad por un poco de seguridad? Honestamente, Fonseca, ¿había libertad y seguridad en El Salvador antes de Bukele? Responde con sinceridad. Ah, sí, ahí te la dejo. ¿Existía eso antes de Bukele en El Salvador? En el caso específico de El Salvador, no estoy hablando de ningún otro país. El Salvador, ¿tenía libertad y seguridad antes de Bukele? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios, pero no os vayáis todavía, porque ahora llega el turno de la sección más personal de este canal. ¡Vamos con... Ground News. No, Ground News no, OnlyFans. Ya me tenía traumado con Ground News. A OnlyFans, la sección donde hago fe de ratas, doy noticias del canal y contesto las preguntas más interesantes que me dejáis en los comentarios. Preguntas como esta. Para OnlyFans, ¿trans linda o mina fea? O sea, digamos, trans que se vea como Eva Green o Leticia Sabater. ¿Qué coño de la madre? O sea, de todas las cosas. Lo voy a dejar porque es la primera vez que escucho que preguntan algo tan XD en este canal. Muchas gracias por tu pregunta, Natel, y sobre todo, gracias por los $2 que me has enviado para que te conteste. Claro, me has puesto $2 y no puedo no contestarte. Recordad que aparte de escribirme vuestras cuestiones en los comentarios, también podéis enviarme donaciones, guiño, guiño. Y alguno dirá, ¿qué tiene que ver esta pregunta con la política? Bueno, vamos a darle un poco de contexto. Este comentario me lo escribió Natel hace varios meses al pie de un vídeo donde hablaba de los derechos trans y de la guerra cultural y de la película de Emilia Pérez. Vídeo que, por cierto, sigue siendo totalmente actual, por si lo queréis ver. Así que volvamos a la pregunta. ¿Cuál de video era? Para ver si lo vemos. Digamos que estoy en una habitación y tengo delante a una chica trans increíblemente guapa, una chica que se parezca a Eva Green, o por poner un ejemplo real, tengo delante a la chica de ContraPoints, a Natalie Wynn. Por cierto, que este canal de YouTube es muy recomendable, habla de filosofía y política desde una perspectiva muy de izquierdas, pero ojo, que tiene argumentos muy interesantes. Entonces vamos a suponer que tengo a Natalie Wynn en un lado y en el otro a Leticia Sabater. Para quien no sepa quién es Leticia Sabater, era una presentadora de programas infantiles en España. Bueno, los españoles que tengáis mi edad seguro que la conocéis. De hecho, os habrá marcado la infancia y os traumatizará bastante saber que Leticia Sabater es ahora famosa por canciones como esta. Oye, bro, ¿te has enterado? La cumbia del langostino rufino la está liando. Reíros, pero este tema titulado El langostino rufino tiene ya 1,7 millones de visualizaciones en solamente 4 meses. Entonces, volvemos al supuesto. Vamos a imaginar que estoy en una habitación, vamos a poner ya puestos que es la suite de lujo del Hotel Hilton, para darle un poco así más de color a la cosa, y que tengo delante a Natalie Wynn y Leticia Sabater. Y tengo que pasar una noche loca con una de las dos. Y lo más importante, mi mujer me da permiso. Bueno, ¿a quién elegiría? Dudo que una eslava te dé permiso, Fonseca. Es más, estoy seguro que tu mujer, después de este OnlyFans, fue y te dio una tremenda paliza. Pues la respuesta es... Natalie Wynn.
Lo siento mucho, Leticia Sabater, si estás viendo este vídeo, no te lo tomes como algo personal. Es más, incluso alguna diría que te podría sentir afortunada. Quiero decir, que tampoco es que sea yo Brad Pitt o Nacho Vidal o algo parecido. Así que tampoco te pierdes gran cosa. Y Natalie, bueno, si estás viendo este vídeo, dudo que no entiendas porque no está en inglés, así que da igual, no creo que hables español. Así que, bueno, pues eso. Con esto, mi querido Natael, espero haber respondido a tu pregunta. Y llegados a este punto, recordad que me podéis enviar vuestras cuestiones y también vuestras donaciones. Voy a responderle por mi lado. Si algo de repente me voy a adelantar, porque esta pregunta se la hacen a Andro cada rato por los roles. Ya me voy adelantando. Lesca, Travalindo o Mina Fea. Le voy a ser sincero. Yo no solamente... Mira, si voy a cometer el acto coital con una mujer, tener relaciones sexuales y eso, no es simplemente porque me atraiga la pura apariencia física. Es por motivos biológicos, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir? A mí me atraen unas mujeres porque no solamente tienen una linda apariencia y ya está. Sé que biológicamente es mujer, que es alguien que biológicamente con la que me puedo reproducir, con alguien que podemos conectar, congeniar, compartir. Tenemos mentes distintas pero compatibles y sobre todo, que se puede reproducir, ni biológico. Mientras tanto, una mujer trans, biológicamente, y su cerebro, su forma de ser, su órgano, son de hombre. Va a tener su parte íntima, si no tiene pito, sino que tiene una vagina postiza, la tiene mutilada, no se va a sentir igual, no va a tener las mismas sensaciones, no va a tener el mismo orgasmo, no va a tener la misma experiencia, no va a ser nada igual. A diferencia de con una mujer. Por lo tanto, si se me llega y se me pone mi Skylar de frente, que por más que luzca guapa y eso le diría no, gracias. Además, en el caso específico de mi Skylar es que ella me cae mal a nivel de persona, ya que demuestra ser también bastante narcisista, de hecho el huevón. Así que no me ligaría a una trans. Si solamente fuese por pura apariencia física de está buena así para adelante, lo siento, pero yo no soy tan básico como para caer en ello. Entonces, le vas a agarrar por la tipa fea, puedo tirarme por la ventana. Digo, no me dijeron que no puedo. Es decir, así que no. Ahora, hay algo irónico. Yo que por este comentario capaz alguien diría, no, Lesca es transfobia. Porque sí, me fijo eso. Que casualmente vi que la piensa eso también, de que si te niegas, si eres heterosexual y te niegas a culiarte a una trans, pues eres transfóbico. Ah, ok. Lo que digas mía. Pero bueno, quiero ver qué eligen ustedes. Ya vi que el ángel se tira a la traba, irónicamente. Y si se parece a Dios Brando Pipa, eso es normal. Así que si recibes Lesca, Travalindo, Mina Fea, tírame por un barranco mejor. En la sección de comentarios del canal. También podéis escribirme a mi Twitter personal, el señor _Fonseca, y no olvidéis añadir el hashtag OnlyFans para que las pueda encontrar. Y por cierto, no olvidéis probar Nextory. No tengo plata, Fonseca. Adiós, buen video. Creo. Un dictador como un Bukele o un presidente como Sánchez. Yo lo tengo muy claro. Soy salvadoreño. Vivo en El Salvador. Tengo 50 años. Viví la guerra civil, las pandillas, ahora el régimen de excepción. He visto la excentricidad de Bukele, lo astuto que es en la política, lo fuerte que ataca a los opositores que un día quisieron hundirlo. El cambio de leyes de reelección que domina los 3 poderes del Estado y hasta el día de hoy aún prefiero a Bukele que los políticos de 4 guerras atrás. Guerras no, 4 décadas atrás. Aunque guerra también tuvo. Para los videos de Jordi Way jugando de la Street son 2 media pipipi. Sí, lo que pasa es que esa época de Jordi Salvaje, que le hacía honor a su nombre, bastante divertida esa época, pero vos sabés que Jordi borró la mayoría de sus videos porque, digamos que el carajo se quiere ahorrar la futrafuna. O sea, Jordi dice, no, yo borré sus videos porque me daban pena, o sea, ya no tengo orgullo de esa época de Jordi Salvaje. Entendible, Jordi, lo hable, pero también seamos honestos, lo borraste porque sabes que un solo video tuyo de la época de Jordi Salvaje y funado durísimo. Pierde todo ese montón de patrocinadores que tiene ahorita. Les recuerdo que Jordi White tenía una saga de videos jugando juegos Eroge. Bastante graciosa esa saga de videos. ¿Te acuerdas de los concursos de la novia del canal de Jordi White? Eran tiempos salvajes. Nunca mejor dicho. Recuerde que Bukele no canceló al 1% de la su población, sino que liberó al 99% que eran personas de bien, pero están sometidas por las maras. Soy venezolano y le propongo a los salvadoreños que hagamos un cambio. Le mandamos a Maduro y nos da Bukele por 2 añitos solamente. Una dictadura es indefendible, pero la TAN ha hecho tantas maravillas con la democracia que me quedo en un punto medio, ni a favor ni en contra. Creo que El Salvador... Aquí yo no voy a ser tibio. Aquí estoy a favor de Bukele. Sí, pensando como salvadoreño, estoy a favor de Bukele. Puede que me haga cambiar de parecer en unos años, sí, sabrá Dios, pero no estoy en ese futuro, estamos en el presente. Y en el presente actual prefiero muchas veces a Bukele. Muchos prefieren seguridad y dictadura que democracia y violencia. Ojalá Bukele no vaya por el mal camino y sea presidente reelecto digno de admirar.
A lo mejor de repente Bukele no sale como Angela Merkel y Roosevelt y termina siendo alguien loable. Tocará ver en un futuro. Por eso, yo aquí no me voy a ocultar, voy a decir, ya Bukele es dictador. Pero no me vaya a ver cometer la puta osadía de decir que Bukele es Maduro, o peor, el bigote chistoso, como he visto gente por acá. Muy bueno. Gracias ya. Tarjeta de débito venezolano.